pasaría si los últimos $90 que tenías compraran más que un techo? Un pastor alemán se para al borde de un claro congelado, con la nariz al viento, guiando a un ex-marine sin blanca hacia una cabaña en ruinas que nadie quería. Ladra una vez, se zambulle bajo el porche y saca una caja oxidada que convertirá una vida sin salida en un comienzo. Esto no es suerte. Es una promesa cumplida, un anillo que no pudo empeñar y un legado que se esconde a plena vista. Lo que suceda a continuación puede restaurar tu fe en milagros silenciosos y segundas oportunidades. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu país en los comentarios. Y si crees que ningún humano ni animal debería quedarse atrás en el frío, suscríbete ahora. El invierno había descendido duramente sobre Spokane, Washington, pintando las calles con capas de escarcha y cubriendo los tejados con una obstinada costra de nieve. El aire olía débilmente a humo de leña y a escape, agudo con el mordisco de diciembre. Jack Rohr caminaba a través de él como un hombre que cargaba pesos invisibles, cada respiración humeando ante él, sus botas crujiendo sobre parches de hielo mientras regresaba a la pequeña habitación alquilada que apenas podía permitirse. Jack tenía 40 años. Una vez fue Marine de los Estados Unidos, con un cuerpo endurecido por la disciplina, pero desgastado por la vida. Su complexión era alta y de hombros anchos, aunque más delgada ahora que en sus días de servicio. Su rostro estaba curtido por el clima y surcado por líneas demasiado profundas para su edad. Un semblante rudo suavizado por unos ojos avellana que habían visto demasiado dolor. Una fina cicatriz recorría su mandíbula, un recordatorio del combate, aunque era su expresión cansada más que las viejas heridas, lo que hablaba más claramente de las batallas que aún resonaban en su interior. Su cabello negro, cortado al estilo militar, se había vuelto rebelde desde su licenciamiento, con algunos mechones espolvoreados de gris en las sienes. La vida de Jack había parecido una vez encaminada por una senda estable. Un matrimonio con Sarah, una mujer de fuerza tranquila y gracia impactante. Sarah Rohr era alta y esbelta, con cabello rojizo que llevaba en una larga trenza por la espalda y ojos verdes que parecían sonreír incluso cuando sus labios no lo hacían. Era el tipo de persona que hacía que los vecinos se sintieran vistos, que reía fácilmente, que llenaba el silencio con calidez. Pero Sarah le había sido arrebatada 18 meses antes por un cruel giro del destino. Cáncer que le había drenado el color de las mejillas y la esperanza de su futuro compartido. Jack se había sentado a su lado durante cada tratamiento, viendo marchitarse a la mujer que había sido su ancla. Y cuando ella se fue, algo vital dentro de él también se había marchitado. Ahora su única compañía era Ranger, un pastor alemán de 5 años que una vez fue entrenado para pruebas de obediencia, pero que se había convertido en la sombra fiel de Jack. Ranger era un animal llamativo, de pelaje sable con una montura más oscura a lo largo de su lomo, musculoso pero delgado, con ojos del color del ámbar bruñido. Sus orejas se mantenían erguidas, siempre alertas. Sin embargo, su expresión se suavizaba cada vez que miraba a Jack. El perro había sido un regalo de Sarah cuando Jack todavía estaba en servicio, un recordatorio para él de que incluso cuando estaba desplegado en el extranjero, alguien leal lo esperaba en casa. Después de la muerte de Sarah, Ranger había asumido el tranquilo papel de guardián, no solo de las pequeñas posesiones de Jack, sino del propio Jack, manteniéndose cerca cuando el dolor amenazaba con deshacer al hombre. Ranger tenía algunas cicatrices tenues en el flanco por juegos rudos en sus años más jóvenes, y su andar llevaba un ritmo confiado, pero había algo casi humano en la forma en que se acurrucaba a los pies de Jack en las noches en que la soledad apretaba más fuerte. Esa noche, las calles de la ciudad brillaban con luces de Navidad colgadas en los escaparates. Pero Jack no notó nada de eso. Su mente estaba en la delgada cartera en su bolsillo cuando se sentó en la chirriante catre en su habitación individual. La abrió con la sombría ceremonia de un soldado revisando munición. Dentro había 2 billetes de 20, un billete de 10 y un par de billetes de 5. $90, lo último de sus ahorros. El alquiler estaba vencido. El casero ya le había deslizado una nota de advertencia bajo la puerta.
Su viejo Honda, un veterano de 15 años con más óxido que pintura, se había detenido 2 veces esa semana. Sabía que la bomba de combustible estaba muriendo, pero las reparaciones costaban dinero que no tenía. La verdad pesaba mucho. Él y Ranger estaban a solo unos días de quedarse sin techo. En la mesita de noche yacía una pequeña caja de terciopelo, desgastada en los bordes, cuyas bisagras chirriaban suavemente al abrirse. Dentro estaba el anillo de bodas de Sarah, una simple banda de oro que captaba la luz de la lámpara con un brillo obstinado. Jack lo había llevado consigo a todas partes desde que ella falleció, incapaz de separarse de él, aunque sabía que podía conseguir unos cientos en una casa de empeños. Ese anillo era más que metal. Eran todas las risas que ella le había dado, todo el café matutino que habían compartido, cada promesa susurrada cuando el mundo aún parecía conquistable. Venderlo se sentía como borrar el último vínculo con el hombre que había sido. Cerró la caja y la devolvió a la mesa, su mano permaneciendo como si buscara fuerza en ella. Ranger se movió en la alfombra a sus pies, acurrucando su cuerpo en una media luna protectora. Los ojos dorados del perro se levantaron para encontrarse con los de su amo, firmes y vigilantes, como si tranquilizaran silenciosamente a Jack de que superarían esta tormenta juntos. Jack bajó la mano, acariciando el espeso pelaje entre las orejas del pastor, sintiendo el calor de la lealtad viva que ningún cobrador de deudas podía tocar. Sin embargo, incluso esa comodidad se vio interrumpida cuando voces llegaron del pasillo de afuera, pasos pesados contra las delgadas paredes. Una vecina pasó, deteniéndose lo suficiente para mirar por la puerta entreabierta de Jack. Era una mujer que Jack no conocía bien, de unos 30 y tantos años, llevando la compra en un brazo, su abrigo espolvoreado de nieve. Le ofreció un asentimiento educado, pero sus ojos destellaron con algo más, lástima, quizás antes de apresurarse. Jack se tensó. Odiaba la lástima más que el hambre. Le recordaba la distancia entre quién había sido, un marine capaz de liderar hombres, y quién era ahora, reducido a ganarse la vida con trabajos ocasionales en un taller mecánico. Los minutos se convirtieron en horas mientras Jack se sentaba en la pequeña mesa de su habitación, mirando la caja del anillo, la cartera vacía, el pálido reflejo de sí mismo en la ventana. El radiador silbaba ocasionalmente, apenas calentando el aire, mientras la respiración de Ranger llenaba el silencio. Jack pensó en las últimas palabras de Sarah, la forma en que le había apretado la mano y le había dicho que siguiera adelante sin importar qué. Pensó en cómo Ranger había apoyado su cuerpo contra la cama del hospital, reacio a dejarla hasta el final. Esa lealtad de ambos era lo que impedía que Jack se hundiera por completo, pero esa noche parecía una defensa frágil contra la desesperación. Entonces, casi absurdamente, la salvación revoloteó en su mundo en un trozo de papel. Cuando Jack salió a tomar aire, Ranger caminaba a su lado por la helada acera. Una ráfaga de viento arrancó una hoja del tablón de anuncios junto a la escalera. Se deslizó por el suelo hasta que se enganchó en la pata de Ranger. Jack se agachó para recogerla, limpiando la nieve de los bordes, y leyó las letras en negrita. Propiedades en subasta de impuestos del condado en venta. Sus ojos recorrieron la lista. La mayoría de las propiedades exigían miles en impuestos atrasados, sumas que se burlaban de sus $90. Pero cerca del final, en letra pequeña, había un anuncio de una cabaña rural, 2 acres, estructura en grave estado de deterioro. Impuestos atrasados adeudados 90, puja mínima 90. Jack miró el número hasta que su aliento empañó el papel. $90. Exactamente lo que le quedaba. Miró a Ranger, que movió la cola una vez como diciendo, «Esta es nuestra oportunidad». Por un momento, Jack sintió una oleada de algo que no se había permitido durante meses. Esperanza, pequeña pero insistente, como el parpadeo de una cerilla en la oscuridad. La luz de la mañana en Spokane era débil, filtrada a través de nubes de invierno grises que colgaban bajas como pesadas cortinas. La nieve de la noche anterior cubría las aceras y brillaba débilmente bajo las farolas que aún no se habían apagado. Jack Rohr salió de su habitación alquilada con el cuello de su chaqueta subido contra el mordisco del viento.
aferrando una hoja de papel doblada que llevaba las palabras subasta de impuestos del condado. Su aliento se volvía blanco en el aire mientras caminaba hacia el juzgado, cada paso haciendo eco de la conciencia de que esto era todo, su última apuesta. Ranger, su pastor alemán, viajaba en el asiento trasero del destartalado Honda. El perro apoyaba el hocico en la ventana, empañando el cristal, con las orejas alertas, mirando a Jack cada vez que echaba un vistazo atrás. Ranger estaba inquieto esa mañana, caminando entre los asientos, como si sintiera que lo que estaba a punto de suceder decidiría el futuro de ambos. El juzgado del condado de Spokane se erguía como un centinela envejecido en una elevación sobre la calle, sus muros de ladrillo oscurecidos por años de tormentas invernales, altas ventanas arqueadas captando una luz pálida. Al acercarse Jack, vio un flujo constante de personas entrando en el pasillo lateral donde se celebraba la subasta. No se parecían en nada a él. Eran hombres con abrigos planchados que llevaban maletines, mujeres con trajes a medida y tacones altos que resonaban con confianza sobre el pavimento helado. Sus conversaciones llevaban un ritmo fácil de experiencia. Hablaban de comprar y vender propiedades, mercados de reventa y márgenes. Jack aminoró la marcha, momentáneamente intimidado, sus manos callosas apretando el trozo de papel en su bolsillo. Llevaba una vieja chaqueta del ejército, botas desgastadas y vaqueros que habían visto mejores años. Parecía lo que era, alguien que no tenía nada que perder. Dentro del pasillo del juzgado, el calor salía a raudales de viejos radiadores, haciendo que el aire oliera débilmente a metal. La sala en sí era sencilla, filas de sillas plegables dispuestas ante una plataforma elevada donde se colocaría el subastador. Jack tomó asiento cerca del fondo, con la tarjeta de licitación, número 63, apretada fuertemente en sus manos. La gente a su alrededor apenas le prestaba atención. A su izquierda, un hombre con el pelo gris, cuidadosamente peinado y gafas afiladas, susurraba a su compañero mientras revisaba números en una elegante tablet. El hombre tenía el aire agudo y pulcro de alguien acostumbrado al control, con el abrigo caro y los zapatos lustrados a juego. A la derecha de Jack se sentaba una mujer de mediana edad con rizos rubios escondidos bajo una boina, sus labios pintados de carmesí, un cuaderno equilibrado en su rodilla. Tarareaba suavemente mientras repasaba listados, haciendo anotaciones rápidas en taquigrafía que hablaban de larga práctica. El pecho de Jack se apretó. Sabía que no pertenecía allí. Los $90 en su bolsillo se sentían absurdos en comparación con las sumas que esta gente manejaba casualmente en la conversación. Aún así se quedó. Tenía que hacerlo. Mientras tanto, afuera en el aparcamiento del juzgado, Ranger permanecía en el Honda, sentado erguido en el asiento de vinilo agrietado. Los ojos dorados del perro seguían a cada persona que pasaba por delante del coche. Sus orejas giraban al oír el portazo o el crujido de la nieve. Gimió suavemente una vez y luego apoyó la cabeza en el volante como ofreciendo una oración silenciosa. Pronto apareció el subastador, un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y voz de grava. Su nombre, susurrado por otros, era Carl Hendricks. Tenía un aire practicado, su cabello ralo peinado cuidadosamente hacia atrás, su traje gastado pero respetable, su corbata ligeramente torcida de una manera que sugería largas mañanas. Los ojos de Carl escaneaban la multitud con la precisión fría de un hombre que había supervisado cientos de tales eventos. Detrás de él, un empleado ordenaba una pila de papeles en un atril, sus uñas afiladas golpeando contra la madera mientras se organizaba. «Damas y caballeros», comenzó Carl, su voz resonando con sorprendente fuerza. «Procederemos primero con las propiedades comerciales, luego las residenciales y luego los lotes rurales. Todas las pujas deben pagarse en efectivo o con fondos certificados. Hoy, listos los números». Uno a uno se llamaron las propiedades, se enumeraron los números, se levantaron las manos en fácil sucesión. Jack se sentó inmóvil, su pulso retumbando. Cada venta lo acercaba al anuncio que había estudiado una y otra vez la noche anterior. Cabaña rural, 2 acres,
Impuestos atrasados 90. Recordó la voz de Sarah en el silencio de su viejo apartamento, la forma en que una vez le dijo que nunca perdiera la esperanza. No te rindas, Jack. Creo que tú y Ranger encontraréis un hogar. Las palabras parecían susurrarle al oído ahora, fortaleciendo su agarre de la tarjeta. Finalmente, la voz de Carl gritó. Lote número 47, cabaña rural, 2 acres, estructura en grave estado de deterioro. Impuestos atrasados adeudados, $90. Puja mínima $90. ¿Escucho 90? La garganta de Jack estaba seca, pero forzó la mano a levantarse. Pujador 63, anunció Carl sin pausa. Escucho 95. Durante unos segundos hubo silencio y Jack pensó tontamente que podría terminar ahí. Entonces una voz de la fila del medio habló. 100. El estómago de Jack se hundió. Giró la cabeza para ver al pujador. Un hombre con una camisa de franela limpia metida en unos vaqueros nuevos, botas de cuero resistentes que no tenían las rosaduras que las suyas llevaban. Su rostro era ancho y recién afeitado. Su expresión era casual, casi aburrida, como si estuviera pujando solo para pasar el tiempo. El hombre se ajustó la gorra de béisbol y se recostó en su silla, sin siquiera mirar a Jack. La sala pareció oprimirse sobre él. La mano de Jack se movió instintivamente a su bolsillo, cerrándose alrededor de la caja de terciopelo escondida allí. El anillo de bodas de Sarah era su única garantía, y en ese momento lo consideró. Empeñarlo, volver, encontrar una manera de pujar más alto. El pensamiento se grabó en él como un cuchillo. Vender el anillo significaría cortar el último vínculo con Sarah. Pero irse ahora significaría renunciar a la única oportunidad de un futuro. Carl miró alrededor de la sala. Tengo 100. Escucho 105. El pulso de Jack martilleaba en sus oídos. Quería gritar, volver a levantar su tarjeta, pero no le quedaba nada. Su mandíbula se apretó, su mano apretó la caja tan fuerte que pensó que podría romperse. Se preparó para la derrota. Entonces el hombre de la franela se encogió de hombros y colocó su tarjeta de puja a su lado. Estoy fuera, dijo simplemente. Cayó el silencio. Los ojos de Carl escrutaron la sala. 90 del pujador 63. Voy una vez, voy 2 veces. Su parloteo se rompió como un disparo. Vendido al pujador 63 por $90. El sonido resonó por el pasillo. El pecho de Jack liberó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Una ola de aplausos educados recorrió la sala, breves y desinteresados. Pero para Jack fue un trueno. En el aparcamiento, Ranger levantó las orejas. Su cuerpo se tensó como si hubiera sentido el cambio. Cuando Jack finalmente salió al frío con el recibo apretado en la mano, la cola de Ranger comenzó a golpear contra el asiento, firme e insistente. Jack se deslizó en el asiento del conductor, mirando el papel que confirmaba lo que acababa de suceder. Sus últimos $90 se habían ido. Pero por primera vez desde la muerte de Sarah, algo que se sentía como esperanza parpadeó vivo. Se inclinó y apoyó la frente brevemente contra la de Ranger. Lo hicimos, chico. Nos hemos hecho con una casa. El cielo sobre Spokane esa tarde estaba pintado con tonos de gris apagado y vetas de ámbar mientras el sol comenzaba su lento descenso. Un viento inquieto susurraba a través del valle, trayendo consigo el olor a hojas húmedas y el leve toque de pino. Jack Rohr apretó el volante de su Honda desgastado con ambas manos, guiando el coche fuera del camino pavimentado y hacia una estrecha pista de tierra que serpenteaba más adentro en las afueras. Los neumáticos traqueteaban sobre piedras y raíces, la suspensión gimiendo en protesta. Ranger, el pastor alemán de 5 años, con un pelaje sable y ojos dorados inteligentes, se inclinó entre los asientos, con las orejas erguidas y el cuerpo vibrando de anticipación. Para el perro esto no era solo otro viaje. Sentía algo diferente en el tenso silencio de Jack, algo más que ansiedad. Era la frágil chispa de la posibilidad. El camino se estrechó hasta convertirse en un túnel de arces y abedules, sus hojas rojo fuego y dorado en el otoño tardío, sacudidas por repentinas ráfagas y revoloteando como chispas sobre el capó del coche.
Jack aminoró la marcha cuando el camino descendió hacia un surco, la parte inferior raspando mientras él gemía. Pensó en los $90 que ya no tenía, la última apuesta que había arriesgado en el juzgado, y lo absurdo que era que ahora poseía tierras. Tierra. La palabra en sí misma parecía extraña para un hombre que había pasado los últimos 3 años dando tumbos entre moteles y habitaciones temporales. Los nudillos se le pusieron blancos en el volante, la mandíbula apretada con la determinación de un marine que había conocido caminos más duros y zonas de combate lejos de casa. Finalmente los árboles se abrieron a un pequeño claro, y allí estaba, la cabaña. Jack frenó bruscamente y por un largo momento simplemente se quedó sentado en el coche, mirando fijamente. La estructura parecía un fantasma de sí misma, encorvada bajo años de negligencia. Su tejado se hundía por el medio, faltaban varias tejas, rendidas a la lluvia y al viento. El porche estaba torcido. Una viga de soporte rota tan mal que la línea del tejado se hundía en un ángulo incómodo. Las vides y la enredadera cubrían las paredes como cadenas verdes, aferrándose tan densamente que solo se veían parches de las viejas maderas de los troncos. Una persiana colgaba de una sola bisagra, aleteando débilmente con el viento. Ranger soltó un ladrido agudo, sacando a Jack de su trance. Abrió la puerta y el perro saltó inmediatamente, aterrizando con la gracia de un soldado entrenado en equilibrio y agilidad. Ranger corrió por el claro, con la nariz en el suelo, la cola en alto, olfateando cada tocón y raíz de árbol como si realizara un barrido de seguridad. Su pecho profundo se expandía con cada ladrido. El sonido rodaba por los bosques vacíos. Jack lo observó rodear el perímetro, con las orejas erguidas y los ojos agudos, y por primera vez en meses sintió algo casi olvidado. Orgullo. Si la cabaña iba a ser suya, entonces Ranger ya había reclamado la tierra como su fortaleza. Jack pisó la tierra esponjosa, las botas hundidas en hojas húmedas. El aire olía a musgo y a podredumbre de madera, pero debajo persistía la nítida dulzura del cedro y el arce. Caminó lentamente hacia la cabaña, pasando los dedos por la corteza rugosa de un roble cercano, anclándose. Pensó en Sarah, su esposa, alta y esbelta con cabello rojizo que brillaba al sol, una sonrisa gentil que lo había calmado incluso después de los despliegues en el extranjero. Había sido el tipo de mujer cuya calidez atraía a otros, aunque la enfermedad la había debilitado y se la había llevado hace 18 meses. Jack buscó instintivamente la caja de terciopelo en su bolsillo, sintiendo el contorno de su anillo en su interior. La cabaña se alzaba más alta al acercarse. De cerca, la escala era más clara, aunque decrépita, el muro de troncos aún parecía grueso, cortado de pino de crecimiento antiguo que había resistido las peores afrentas del tiempo. Una chimenea de piedra, agrietada pero erguida, se proyectaba contra la pared trasera. Jack tocó uno de los troncos, sintiendo la textura rugosa bajo sus yemas de los dedos, e imaginó las manos que lo habían colocado allí décadas antes. Se preguntó quiénes habrían sido, qué vidas se habrían vivido dentro de estos muros. ¿Qué risas o dolor habrían llenado una vez las habitaciones ahora silenciosas? Ranger se reunió con él, con la lengua fuera, el aliento humeando en el aire fresco. El perro empujó la mano de Jack insistentemente, como para recordarle que no estaban allí para llorar, sino para empezar. Jack se arrodilló, acariciando las orejas de su compañero. Esto es todo, chico. No parece mucho, pero es nuestro. Los ojos dorados de Ranger brillaron, llenos de la lealtad tácita que había llevado a Jack a través de las noches más oscuras. Se acercaron con cautela al porche. Una tabla crujió ruidosamente bajo el peso de Jack, pero aguantó. Ranger caminaba a su lado, olfateando cada rincón. La puerta de la cabaña estaba cerrada, aunque la madera alrededor del pomo parecía blanda con la podredumbre. Jack no la forzó. Aún no estaba listo para enfrentarse al interior. En cambio, rodeó por la parte trasera. Ranger siguiéndole con pasos rápidos, las colas moviéndose entre las malas hierbas. Allí, detrás de la cabaña, el bosque apretaba más, las ramas arqueándose por encima
como una catedral de hueso y hoja. Jack se sentó sobre una piedra junto a la pared trasera, sacando el papel de la subasta doblado. Las palabras se borraron contra sus ojos cansados, pero la realidad se le grabó agudamente. 2 acres, una cabaña, su nombre en la escritura. Era todo y nada a la vez. Un imperio de ruina, una oportunidad para un comienzo. Se frotó las sienes y levantó la vista para ver a Ranger tensarse. Las orejas del perro se adelantaron, el pelo erizado a lo largo de su lomo. Puso sus patas en la tierra, cerca de los cimientos del porche, gimió y luego comenzó a cavar con urgencia. Jack se levantó y se agachó a su lado, apartando grumos de tierra. Las garras de Ranger rasparon contra algo ordenado. Jack despejó más tierra y reveló la esquina de una bestia de metal oxidado. Bordes corroídos por el tiempo, su superficie cubierta de mugre. Por un momento, Jack se congeló, el corazón latiéndole fuerte, una caja escondida bajo los tablones del suelo de la cabaña. ¿Por qué se había quedado allí? Apartó más tierra con las manos ásperas hasta que la caja fue visible. Un pesado rectángulo marcado por el óxido, pero intacto. El cierre estaba sellado por la corrosión. Sin embargo, su mera presencia era suficiente para acelerar la mente de Jack. Ranger soltó un ladrido agudo, casi triunfante, y luego retrocedió, la cola meneándose. Los ojos del perro brillaron con una mezcla de emoción y desafío, como si supiera que no era un hallazgo ordinario. Jack exhaló lentamente, levantando la caja con ambas manos. Era más pesada de lo esperado, el peso de secretos enterrados durante mucho tiempo. Miró de nuevo la cabaña, su estructura hundida y sus paredes cubiertas de enredaderas, y sintió que los pelos de la nuca se le erizaban. Quizás Sarah tenía razón después de todo. A veces, los lugares rotos sí que guardaban la posibilidad de salvación. Sostuvo la caja oxidada contra su pecho, Ranger pegado a su lado, y susurró al viento otoñal: «Veamos qué has encontrado para nosotros, chico». El frío de la tarde avanzada se intensificó mientras Jack llevaba la caja oxidada al interior de la cabaña por primera vez. La puerta principal se había cedido con un gemido cuando la empujó, revelando una habitación bañada en sombras y olor a moho. El polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por las grietas de las ventanas atrancadas. Ranger entró detrás de él, sus patas crujiendo sobre los escombros, la nariz moviéndose con cada olor a descuido y tiempo. Jack colocó la caja sobre la mesa de madera torcida cerca de la chimenea, su respiración volviéndose más pesada de lo que debería por un acto tan simple. Para un hombre que había vivido despliegues en el extranjero, que había visto tiroteos y tormentas en el desierto, era extraño que el peso de una vieja caja hiciera temblar sus manos. Buscó un destornillador en su bolsa de lona, un kit de herramientas maltratado que había llevado de un alquiler temporal a otro. Arrodillado junto a la mesa, forzó el cierre, y los trozos de óxido cayeron como polvo rojo sobre el suelo. Ranger se sentó cerca, su ancho pecho subiendo y bajando lentamente, los ojos dorados fijos en su amo. El perro soltó un gemido bajo, como si él también supiera que la caja contenía algo más que baratijas olvidadas. Con un último empujón, el cierre se abrió de golpe. El sonido resonó en la cabaña hueca. Jack levantó la tapa. Dentro, capas de tela aceitada y papel lo saludaron. Sus bordes estaban marrones y curvados por el tiempo. Los peló con cuidado, y debajo del envoltorio protector había un fajo de diarios encuadernados en cuero agrietado. Las cubiertas estaban descoloridas, iniciales grabadas débilmente en una. Junto a ellas había varias hojas grandes dobladas con cuidado. El pergamino delgado pero intacto, cada uno cubierto de líneas y medidas que formaban complejos planos mecánicos. Debajo de estos descansaba un mapa dibujado a mano, su tinta descolorida pero aún legible, salpicado de extraños símbolos que no se parecían en nada a las marcas de topografía del condado. La garganta de Jack se apretó. Pasó un dedo por la portada del primer diario, casi reverentemente. Lo abrió y una bocanada de papel viejo se elevó en el aire, agudo y rancio. La escritura era pulcra, deliberada, el tipo de letra de alguien educado y disciplinado. La primera entrada que leyó rápidamente estaba fechada en marzo de 1962.
La cabaña está casi completa. Por fin, un lugar donde puedo trabajar en paz, lejos de las exigencias del mundo. Jack frunció el ceño y pasó otra página. Las entradas se volvieron más oscuras en tono. Mi investigación sobre la energía de resonancia ha atraído una atención que no busqué. La llaman peligrosa, sin probar, pero conozco el potencial que conlleva. Volvieron esta semana, trajes con sonrisas demasiado pulidas. Quieren contratos, control. No cederé. El nombre al final de varias entradas lo golpeó. Henry Blackwood. Jack exhaló. El empleado del condado había mencionado ese nombre de pasada cuando firmó la escritura. Un hombre que había poseído la tierra antes de desaparecer hace décadas. Jack se recostó en la silla, mirando los diarios como si pudieran cobrar vida. Henry Blackwood no era solo un recluso que vivía en una cabaña remota. Había estado trabajando en algo extraordinario, algo que quería mantener oculto. Ranger se acercó, apoyando la cabeza en la rodilla de Jack. Jack le rascó la oreja absorto, con los ojos fijos en un boceto del diario. Mostraba un dispositivo cilíndrico cuidadosamente anotado, que se parecía a ningún motor o generador que hubiera visto jamás. Sus años como mecánico le daban cierta familiaridad con circuitos y motores, pero esto parecía algo más allá de su alcance. Las palabras debajo decían, prototipo amplificador de resonancia RES. Pasó a otra página. Había advertencias garabateadas en los márgenes. Lo usarán como arma si se lo llevan. Energía destinada a curar, a la luz, retorcida en destrucción. No puedo permitirlo. Jack se recostó, con los hombros pesados. Había pasado meses apenas sobreviviendo, sintiéndose impotente ante el peso aplastante de la supervivencia. Sin embargo, aquí en sus manos podrían estar las notas de un hombre que había desvelado secretos que el mundo no estaba listo para ver. El mapa captó su atención a continuación. Estaba dibujado con meticuloso detalle, mostrando el claro, la cabaña, los bosques circundantes. Los símbolos marcaban ciertos lugares. Un triángulo cerca de un arroyo, un círculo tallado en la ladera, cuadrados esparcidos más lejos. Números y letras anotaban los márgenes, quizás coordenadas o referencias a páginas del diario. Jack trazó las líneas con el pulgar. Quienquiera que hubiera sido Henry Blackwood, no había tenido la intención de que su trabajo desapareciera sin dejar rastro. Había dejado migas de pan, quizás esperando que algún día la persona adecuada las siguiera. Ranger soltó un gruñido bajo, con las orejas erguidas. Jack levantó la vista bruscamente, pero la cabaña estaba vacía, salvo por el polvo y los ecos. Aún así, él también lo sintió. Ese cosquilleo en la nuca, la sensación de que no estaban completamente solos. Dejó los papeles y se levantó, escaneando las sombras. Su mirada se detuvo en los estantes rotos junto a la chimenea, los huecos entre los troncos, las ventanas cubiertas de enredaderas. Nada se movió, pero la inquietud permanecía. Jack regresó a la mesa, anclándose en la solidez táctil de los diarios. Leyó en voz alta, suavemente, su voz áspera en el silencio. Si lees esto significa que fallé en terminar lo que comencé, pero también significa que puedes continuar. No confíes en aquellos que vienen ofreciendo riqueza o poder. Este trabajo no pertenece a gobiernos ni corporaciones, sino a personas que lo protegerán. Su voz vaciló. El recuerdo de Sarah vino sin ser invitado. Su suave convicción cada vez que le decía que siguiera adelante, que nunca renunciara a su sentido de lo correcto, incluso cuando el mundo parecía implacable. Cerró los ojos, aferrando el libro, y en ese momento sintió como si ella estuviera a su lado, susurrando a través del polvo. Ranger presionó su cabeza más fuerte contra la rodilla de Jack, la cola golpeando una vez. El perro había sido un regalo de Sarah cuando regresó de su último despliegue. Solo un cachorro entonces, patas demasiado grandes y orejas demasiado grandes para su cabeza. Necesitarás a alguien que te mantenga con los pies en la tierra cuando yo me haya ido, le había dicho con una sonrisa burlona. Ranger se había convertido en un animal poderoso, todo músculo e inteligencia.
pero todavía conservaba esa misma paciencia gentil que Sarah había visto en él desde el principio. Ahora, mientras Jack miraba las notas de Henry, la mirada constante de Ranger era un recordatorio de que no estaba solo para enfrentar lo que viniera. Jack extendió los planos sobre la mesa, sosteniéndolos con trozos de yeso caído. Algunos diagramas se parecían a bobinas y turbinas, otros eran más abstractos, círculos dentro de círculos, capas de extraños símbolos mezclados con números. No podía descifrarlos por completo, pero una cosa estaba clara. Esto no era una afición ociosa. Era metódico, ambicioso, la búsqueda de toda una vida. Los diarios lo confirmaban página tras página. Henry Blackwood había sido un hombre brillante y perseguido. Sus palabras llevaban paranoia, pero no sin motivo. Menciones de hombres del gobierno que visitaban, advertencias de colegas de abandonar su trabajo, noches pasadas escuchando coches en el camino de grava. Sin embargo, entre todo ello había una creencia inquebrantable en lo que estaba construyendo. Una fuente de energía más limpia y potente que cualquier cosa que el mundo conociera. Jack se sentó durante un buen rato mientras caía el crepúsculo. La luz en la cabaña se atenuaba a sombras. Ranger se movía inquieto, el silencio roto solo por el sonido de las hojas golpeando las ventanas afuera. Jack recogió los diarios, dobló el mapa y los volvió a poner en la caja. Su pecho estaba apretado, sus pensamientos arremolinados. Había venido esperando nada más que una cabaña rota donde él y su perro pudieran rascarse para sobrevivir. En cambio, había tropezado con un secreto enterrado durante décadas. Un secreto que podría valer más que el dinero, más que el techo sobre su cabeza. Empujó la tapa de la caja y susurró, «Esto no son solo papeles. Chico, esto podría cambiarlo todo». Las orejas de Ranger se movieron, su cuerpo apoyado contra la pierna de Jack, como para repetir el acuerdo. Jack supo entonces que el camino que tenía por delante ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de descubrimiento y quizás, si el destino lo permitía, de redención. La primera noche que Jack y Ranger pasaron dentro de la cabaña fue inquieta. Los diarios y los planos yacían en la caja de hierro sobre la mesa, pero Jack apenas durmió, repasando las palabras de Henry Blackwood en su mente. Al amanecer, una fina niebla había invadido el claro, cubriendo los árboles y suavizando el sol naciente en un disco pálido. El aire era fresco, húmedo con olor a tierra y hojas en descomposición, y por primera vez en meses, Jack se despertó con un extraño sentido de propósito. Ranger, ya despierto, estaba sentado a los pies del saco de dormir, con las orejas erguidas y la cola golpeando suavemente cuando Jack se movió, como si el perro pudiera sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Jack volvió a sacar el mapa de la caja y lo estudió a la luz de la mañana. Los contornos dibujados a mano de la tierra eran notablemente precisos, mostrando la cabaña, el arroyo y varios símbolos extraños grabados en diferentes lugares. Una marca destacaba, un pequeño cuadrado dibujado dentro del contorno de la chimenea de la cabaña. Jack miró al otro lado de la habitación hacia el hogar de piedra. Sus piedras ennegrecidas por el hollín se alzaban como un centinela silencioso. Se levantó, se estiró los hombros rígidos y cruzó hacia él. La chimenea era ancha pero ahogada por escombros, cenizas y un nido de pájaros abandonado hace mucho tiempo. Jack se agachó, pasando los dedos por las piedras. Al principio parecía ordinario, pero luego notó que una piedra cerca del fondo tenía una superficie más lisa que las otras, como si hubiera sido tocada o ajustada a menudo. Presionó contra ella. Se movió ligeramente bajo su mano. Ranger soltó un ladrido agudo de ánimo, la cola meneándose como animándolo. Con un gruñido, Jack quitó la piedra, y detrás de ella yacía una cavidad estrecha. Su corazón se aceleró mientras metía la mano y sacaba un fajo enrollado envuelto en tela encerada. Con cuidado lo desenvolvió. Dentro había más diagramas, cada uno dibujado con meticulosa precisión. Uno era de un dispositivo que parecía un generador compacto, pero con espirales y símbolos que no reconocía.
Otra hoja mostraba esquemas para una cámara de anillos entrelazados, anotados con cálculos en una escritura pulcra. Junto a los papeles había un pequeño objeto metálico, un dispositivo cilíndrico del tamaño de una linterna, hecho de acero pulido y grabado débilmente con marcas. Era más pesado de lo que parecía, sólido en su mano y extrañamente cálido a pesar del frío en la cabaña. Jack se sentó sobre sus talones, mirando el objeto. Había pasado años como mecánico, familiarizado con motores, engranajes y circuitos. Pero esto era diferente. Su superficie no tenía juntas, ni tornillos, ni función clara. Era como si hubiera sido fabricado con técnicas más allá de lo que él conocía. Ranger olfateó, con las orejas hacia adelante, y luego soltó un gemido bajo como si sintiera su importancia. Jack lo volvió a meter en la tela y lo colocó con cuidado sobre la mesa, su mente dando vueltas con preguntas. Aún sosteniendo el mapa, notó otro símbolo, un triángulo dibujado cerca del arroyo detrás de la cabaña. La niebla exterior había comenzado a disiparse, el sol brillando sobre las gotas de rocío, y Jack decidió seguirlo. «Vamos, chico», dijo, y Ranger salió corriendo ansiosamente por la puerta, sus uñas haciendo clic en el porche antes de desaparecer entre la maleza. Avanzaron por un estrecho sendero bordeado de altos helechos y abedules, cuyas hojas habían comenzado a volverse doradas. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte hasta que los árboles se abrieron a un pequeño arroyo. La corriente brillaba a la luz, tejiendo entre rocas y ramas caídas. Ranger ya estaba a la orilla del agua, golpeando algo semienterrado en musgo y raíces. Jack se agachó a su lado y apartó la vegetación. Debajo del musgo había un bloque de hormigón, rectangular y desgastado. Su superficie agrietada pero intacta. Pasó la mano sobre él y se detuvo. Grabado en la cara de la piedra estaba el mismo símbolo extraño que aparecía en el mapa. Un círculo intersectado por 3 líneas que irradiaban hacia afuera. El pulso de Jack se aceleró. Esto no era un accidente. Blackwood lo había dejado deliberadamente. Ranger ladró de nuevo, golpeando frenéticamente la tierra junto al bloque. Jack se dejó caer de rodillas, cavando con las manos. La tierra estaba húmeda, aferrándose a sus dedos, y pronto algo metálico raspó su palma. Tiró más fuerte hasta que, con la ayuda de Ranger, descubrieron un largo objeto cilíndrico. De unos 2 pies de largo, su superficie deslustrada, pero inconfundiblemente fabricado con propósito. Los extremos estaban rematados con placas grabadas, y tenues inscripciones corrían a lo largo de su cuerpo en grabados precisos y cuidadosos. Jack lo levantó, limpiando el barro del metal. Era más pesado de lo que parecía, como el objeto más pequeño de la cavidad de la chimenea, pero este tenía un aura innegable de importancia. Ranger se paró a su lado, la cola meneándose con fuerza, los ojos fijos en el objeto como si fuera una presa que había acorralado. Jack se sentó en un tronco caído, sosteniendo el cilindro sobre su regazo. Su aliento se empañaba en el aire fresco mientras susurraba: «Esto no es solo basura. Quería que alguien encontrara esto». Recordó las palabras del diario: «No gobiernos, no corporaciones, sino personas que lo protegerán». El pensamiento le retorció el estómago. Henry Blackwood no había escondido su trabajo simplemente para escapar. Lo había estado preservando para alguien como Jack o alguien con la voluntad de descubrirlo. Mientras examinaba el cilindro, Jack se dio cuenta de que las inscripciones en su superficie coincidían con los símbolos que había visto en los planos. Esto no era solo una parte. Era una pieza de un rompecabezas más grande, una máquina de algún tipo. Casi podía oír la voz de Sarah en su cabeza, suave pero segura. «No te rindas. Encontrarás la manera». Cuando llevó el objeto de regreso a la cabaña, el sol estaba alto en el cielo, proyectando una luz cálida sobre el claro. Lo colocó con cuidado junto a la caja de diarios y se apoyó pesadamente contra la mesa, con las manos temblando. Ranger se instaló a sus pies, mirándolo con devoción constante. Jack acarició las orejas del perro absorto, su mente dando vueltas con posibilidades. El mapa, los diarios, los compartimentos ocultos, nada de esto era una coincidencia. Miró la cabaña con nuevos ojos, el tejado hundido, las ventanas rotas,
el polvo. Ya no parecían ruinas, eran pistas, capas de un rompecabezas dejado por un hombre que quería que el trabajo de su vida sobreviviera a él. Jack sintió un fuego encenderse en su pecho, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en meses. No solo se estaba quedando en una choza olvidada, había heredado un misterio, quizás incluso un legado digno de millones. Por primera vez desde la muerte de Sarah, el peso de la desesperación cambió, reemplazado por un destello de esperanza. Puso ambas manos en el cilindro metálico, anclándose en su solidez. Henry, susurró, sea lo que sea que hayas empezado, quizás me toque a mí terminarlo. Las orejas de Ranger se movieron ante su voz. El perro soltó un suave ladrido de acuerdo. Jack se levantó, mirando el bosque iluminado por el sol a través de la puerta, y sintió algo que no se había atrevido a sentir en años. Propósito. Al tercer día en la cabaña, Jack sintió el peso tanto del agotamiento como de una extraña euforia. Apenas había comido más que frijoles enlatados y café negro. Sin embargo, su mente daba vueltas sin cesar sobre los descubrimientos de los últimos 2 días. Los diarios, los planos, los dispositivos escondidos como reliquias de una fe olvidada. Ranger también sentía el cambio en él, su lealtad inquebrantable, pero su comportamiento más vigilante, rodeando el perímetro del claro con más frecuencia, su nariz constantemente moviéndose ante olores que Jack no podía detectar. Esa mañana la niebla se elevaba espesa del suelo, difuminando los contornos de los abedules y los pinos, dándole al claro una calidad de otro mundo. Jack, con las mangas enrolladas, decidió hacer lo que había evitado hasta ahora. Empezar a limpiar el cobertizo medio derrumbado que se alzaba torcido detrás de la cabaña. El cobertizo era una pequeña estructura de madera, su techo hundido como los hombros de un hombre cansado, sus paredes parcheadas con láminas de hojalata martilladas hace décadas. Dentro había un caos, herramientas oxidadas, cajas rotas, bobinas de alambre y lonas de lona podridas que apestaban a mojo. Jack comenzó a arrastrar los escombros hacia el claro, cada movimiento resonando en el aire húmedo. Ranger entró con él, olfateando curiosamente entre el desorden. En un momento dado, Ranger se detuvo cerca de la pared trasera. Sus uñas golpearon la madera, produciendo un sonido que no era el correcto. No la sólida solidez de la madera, sino una resonancia hueca. El perro inclinó la cabeza, las orejas erguidas hacia adelante, y golpeó de nuevo. El sonido hueco regresó. Jack se congeló, dejando caer el viejo martillo que sostenía. Se acercó, pasando la mano por las tablas. A primera vista, la pared parecía sólida, pero cuando presionó, un ligero ceder sugería lo contrario. Buen chico, murmuró Jack, acariciando el cuello de Ranger. Con renovada determinación, fue a buscar su palanca y la colocó contra la junta de las tablas de la pared. La madera se astilló a regañadientes, cediendo en trozos, hasta que finalmente un panel se rompió y cayó al suelo de tierra. Detrás de él había oscuridad, una estrecha abertura que descendía hacia abajo, enmarcada con viejas maderas, pero reforzada con más cuidado que el resto del cobertizo. El pulso de Jack se aceleró, se agachó y encendió su linterna en la brecha. Escaleras de madera descendían hacia la sombra, sus bordes desgastados por años de uso. Motas de polvo giraban en el haz de luz, perturbadas por la abertura. Ranger gimió suavemente, la cola meneándose una vez, pero su postura era tensa, como si fuera consciente de que estaban al borde de algo significativo. Tomando una respiración, Jack comenzó a descender. Ranger siguiéndole de cerca, sus uñas haciendo clic contra la madera. El aire se enfrió a medida que bajaban, teñido con olor a aceite y hierro. Al fondo, el estrecho pasaje se amplió hasta convertirse en una cámara subterránea. La respiración de Jack se cortó. La habitación subterránea era más grande que la cabaña de arriba. Las paredes estaban forradas con estantes de carpetas, planos fijados bajo vidrio y máquinas dispuestas con precisión. Algunas se parecían a generadores, otras eran más abstractas, sus formas demasiado complejas para que Jack las entendiera a primera vista. Bobinas de cobre, arreglos de imanes,
tubos de vidrio con un líquido viscoso que atrapaba el haz de la linterna con un brillo espeluznante. Todo parecía vivo con propósito. El polvo cubría gran parte de ello, pero no tanto como Jack esperaba para algo abandonado. En el centro de la habitación había un banco de trabajo. Papeles estaban esparcidos por él, algunos curvados en los bordes, pero otros inquietantemente frescos. Sobre el banco había una taza blanca astillada, un anillo marrón de café seco pegado a su borde. Junto a ella había un bloc de notas, la hoja superior garabateada con cálculos fechados solo 3 semanas antes. Jack miró fijamente. Su garganta se apretó. Quienquiera que hubiera trabajado aquí no se había ido hacía mucho tiempo. Ranger recorrió el perímetro del laboratorio con las orejas girando, su nariz rozando las cajas apiladas ordenadamente en una esquina. Jack siguió su mirada hacia un archivador contra la pared. Lo abrió y dentro había documentos legales, escrituras de propiedad, acuerdos de fideicomiso y formularios notarizados. Su corazón casi se detuvo cuando vio su propio nombre escrito allí, Jonathan Rohr, designado como sucesor y beneficiario. Se aferró al borde del banco para estabilizarse. ¿Cómo podía su nombre estar ya allí? Estos papeles parecían oficiales, sellados y fechados, aunque la tinta apenas se había desvanecido. Ranger gimió, apoyando la cabeza contra la pierna de Jack, sintiendo la tormenta de emociones que dominaba a su amo. Jack se hundió en el taburete junto al banco, mirando los documentos. Volvió a recordar a Sarah, sus ojos verdes, su voz instándolo a no dejar de avanzar. ¿Realmente el destino había tejido este camino? ¿O Henry Blackwood seguía vivo, observando, esperando? La presencia de la mancha de café fresca en las notas recientes le erizó la piel. No estaba solo en esta herencia. Alguien había preparado este lugar para él. Alguien que conocía su nombre, sus fracasos, sus luchas. Volvió a mirar el preocupante dispositivo en el centro de la habitación, su zumbido constante llenando el silencio, y se dio cuenta de que lo que había tropezado era mucho más grande que una cabaña rota y un diario oculto. Era un legado, uno con reglas ya escritas y expectativas ya puestas en él. Recogió los papeles en un fajo, los colocó cuidadosamente de nuevo en su carpeta y miró alrededor de la habitación con nuevos ojos. Ranger se mantuvo erguido a su lado, la cola meneándose lentamente, los ojos brillantes y listos. Jack susurró, «Estamos dentro, chico. Sea lo que sea esto, es nuestro para llevarlo». El zumbido de la máquina se profundizó ligeramente, como en señal de acuerdo. La mañana después del descubrimiento de Jack en el laboratorio oculto era gris y húmeda, el tipo de mañana de finales de otoño, cuando la niebla se aferraba al suelo y convertía cada tronco de pino en un pilar, elevándose hacia la nada. Apenas había dormido. Las imágenes de la máquina zumbante, la mancha de café y los papeles legales con su propio nombre seguían dando vueltas en su mente. Ranger, leal como siempre, también había dormido ligero, levantando ocasionalmente la cabeza ante el más mínimo sonido, como si sintiera la inquietud de su amo. Cuando Jack salió de la cabaña para buscar agua en el arroyo, su bota rozó un sobre colocado cuidadosamente en el umbral. Se congeló, con el corazón latiéndole fuerte, y luego se agachó para recogerlo. El sobre era grueso, de color crema, sin sello ni dirección. Su nombre, Jack Rohr, estaba escrito en una pulcra cursiva. Dentro había una breve carta escrita con una mano elegante, pero firme. «Reúnete conmigo al borde del bosque al atardecer. Tú tienes preguntas, yo tengo respuestas. HB». Las iniciales lo golpearon más fuerte que las palabras. Henry Blackwood. Jack la leyó 2 veces, y luego 3 veces antes de doblarla y guardarla en su bolsillo. Le susurró a Ranger, «Parece que no estamos solos en esto, chico». Ranger meneó la cola, pero se mantuvo vigilante, con las orejas girando ante el silencioso bosque. El día transcurrió en tensa anticipación. Jack intentó cortar leña, pero su mente vagaba. Intentó reparar la bisagra suelta de la puerta de la cabaña, solo para que el tornillo se desprendiera. Finalmente, se rindió, preparó café negro y se sentó con Ranger a sus pies,
la carta en sus manos. Al final de la tarde, la niebla se había disipado, reemplazada por una aguda luz dorada que se deslizaba entre los árboles. Jack volvió a guardar la carta en su bolsillo, se puso el anillo de Sarah en la chaqueta y comenzó a caminar hacia el borde del bosque, con Ranger a su lado en silencio. El sendero estaba alfombrado de agujas de pino, amortiguando sus pasos. El aire lleno del fresco olor a resina y tierra húmeda. En el claro, Jack lo vio. El hombre que emergió de la línea de árboles parecía mayor que el tiempo mismo, pero se mantenía con una fuerza tranquila. Henry Blackwood era alto y delgado, su figura envuelta en un largo abrigo de lana del color de la pizarra. Su cabello, que probablemente una vez fue negro, ahora era completamente plateado, peinado cuidadosamente hacia atrás, aunque algunos mechones se escapaban con la brisa. Su rostro estaba profundamente arrugado, pero no con amargura, sino con años de disciplina, pensamiento y soledad. Sus ojos, agudos y sorprendentemente claros, eran de un tono gris acero que parecía captar cada detalle a la vez. Se apoyaba ligeramente en un bastón hecho de roble pulido, pero la forma en que agarraba sugería que lo llevaba menos por necesidad que por hábito. Su voz, al hablar, llevaba el ligero refinamiento de un hombre educado hace mucho tiempo, suavizado por años de silencio. Señor Roar y Ranger. Jack tragó saliva, dando un paso adelante con cautela. Ranger se mantuvo cerca, con el pelaje erizado, pero sin gruñir, como si no estuviera seguro de si defender o respetar. Henry se inclinó ligeramente, bajando la mirada hacia el pastor alemán. Magnífico animal, murmuró. Líneas fuertes, ojos ambarinos, leal hasta la medida. Él es la mitad de la razón por la que estás aquí. Jack encontró su voz. Dejó la carta. Usted ha estado aquí observando. Henry asintió una vez. No siempre cerca, pero siempre lo suficientemente cerca. Esta cabaña era mi hogar, mi santuario, mi carga. Y no podía abandonarla a los buitres. Tuve que esperar a elegir cuidadosamente quién heredaría sus secretos. Y entonces apareciste tú, un hombre sin nada más que su perro y su agallas. Se pararon uno frente al otro, el silencio entre ellos espeso con preguntas tácitas. Finalmente, Jack preguntó, ¿por qué yo? ¿Por qué no venderlo, destruirlo o mantenerlo encerrado para siempre? Los ojos de Henry se suavizaron, aunque su voz se mantuvo firme. Porque fui perseguido por lo que construí. Hace décadas creía en la ciencia abierta, en el poder del conocimiento para curar. Pero gobiernos, corporaciones, escupió la palabra suavemente, pero con desprecio. Solo veían armas, beneficios, control. Desaparecí porque no les daría lo que exigían. Durante años viví con sombras a mi espalda. Pero un hombre no puede vivir para siempre. Así que esperé a alguien que llevara no codicia, sino necesidad. Alguien que entendiera la pérdida, la lealtad, el sacrificio. Lo vi en ti, Jack, y en ese perro que nunca se aparta de tu lado. Ranger, sintiendo su nombre, empujó la mano de Jack como si sellara la verdad tácita. Henry se acercó, su abrigo rozando la niebla. Debes saber, te he estado probando desde el momento en que compraste este lugar. Los documentos que encontraste no fueron un accidente. Los dejé allí deliberadamente para ver si los respetarías o los desperdiciarías, y no hiciste ni una cosa ni la otra. Los llevaste con cuidado, como si importaran, incluso antes de que entendieras por qué. La garganta de Jack estaba apretada, su pecho subía y bajaba, con el peso de lo que estaba escuchando. ¿Qué me está ofreciendo exactamente? La mirada de Henry se agudizó, su voz bajó a algo a la vez solemne y pesado con finalidad. Todo esto, los diarios, el laboratorio, los dispositivos, y más que eso, fondos que he reservado. 9 millones de dólares. Suficiente para asegurar que el trabajo pueda continuar sin ser devorado por aquellos que lo torcerían. Pero esto no es caridad, es responsabilidad. Tú y Ranger seréis guardianes, no propietarios. Debéis mantenerlo seguro, y algún día decidir cómo el mundo puede recibirlo. Las palabras golpearon a Jack más fuerte que cualquier orden de campo de batalla. 9 millones de dólares.
La suma era impensable para un hombre que no podía pagar una habitación de motel la semana siguiente. Y sin embargo, el tono de Henry no dejaba dudas. Esto no era un regalo para gastar, sino un legado para llevar. Ranger ladró una vez, agudo y autoritario, rompiendo el silencio. El sonido pareció resonar en el claro como un sello del destino. Henry inclinó la cabeza, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, casi una sonrisa. Tu compañero está de acuerdo. Jack exhaló, su voz firme pero resuelta. Si me confía esto, no lo desperdiciaré. Lo protegeré. Pero necesito saber por qué me confía algo tan grande. Los ojos de Henry se encontraron con los suyos con una calma firme. Porque un hombre que ya lo ha perdido todo ya no puede ser comprado. Y porque a veces, Jack, se necesita un soldado roto y un perro fiel para llevar la esperanza donde otros solo ven poder. La última luz del sol se hundió bajo la línea de árboles, el claro ahora bañado en sombras. Henry golpeó su bastón una vez en el suelo, final como un martillo. Entonces está decidido. Las invenciones, el conocimiento, los 9 millones de dólares son tuyos ahora. Úsalos sabiamente para el mundo, no para ti. Jack permaneció inmóvil, el peso del destino presionando su pecho. Ranger se apoyó contra su costado, cálido y sólido, anclándolo. Y aunque la mente de Jack daba vueltas con miedo y duda, un pensamiento resonó más fuerte que los demás. Él y Ranger finalmente tenían un propósito de nuevo. 6 meses después, el invierno había ido y venido, y la primavera se asentó sobre Spokane como una promesa cumplida. El claro donde una vez Jack estuvo, mirando una cabaña en ruinas, ahora estaba vivo con movimiento y propósito. El porche hundido había sido reconstruido, el techo reparado, las paredes lavadas de enredaderas y reforzadas con madera. Las ventanas brillaban no con lámparas de queroseno o energía prestada de un generador, sino con la luz suave y constante de los dispositivos que Henry Blackwood había imaginado décadas antes. Lo que una vez fue un refugio roto, ahora servía como sede de la Fundación Blackwood para energía limpia. Jack Rohr también había cambiado. El ex-marine, que una vez solo llevaba $90 en su billetera, y el dolor en su pecho, ahora llevaba responsabilidad y resolución. Su ancha complexión todavía estaba delgada por años de disciplina. Su cabello oscuro y corto salpicado con algunas líneas más de gris, pero sus ojos, una vez opacados por la pérdida, habían recuperado un fuego constante. Vestía ropa sencilla, una camisa de trabajo enrollada en las mangas y vaqueros con raspaduras en las rodillas. Porque la mayoría de sus días los pasaba al aire libre con cuadrillas instalando los prototipos de Henry en comunidades cercanas. A su lado, como siempre, estaba Ranger, el pastor alemán, cuyo pelaje sable brillaba bajo el sol de primavera. A sus 6 años, Ranger estaba en su mejor momento, fuerte y musculoso con ojos ambarinos alerta. Se había convertido en algo más que el compañero de Jack. Se había convertido en el símbolo de la fundación. Su voz estaba impresa en folletos. Su presencia siempre se señalaba en las reuniones comunitarias. Los niños lo adoraban, abrazando su grueso cuello y chillando, mientras él toleraba amablemente su afecto. Los aldeanos confiaban más en los proyectos cuando veían a Ranger trotando fielmente al lado de Jack. Dentro de la cabaña, la transformación fue igualmente profunda. La sala principal, antes oscura y desmoronada, había sido renovada con cálidos suelos de pino y vigas resistentes. En su corazón colgaba una fotografía de Sarah Rohr, la difunta esposa de Jack, sonriendo con un vestido de verano. Cabello rojizo suelto al viento. El marco descansaba debajo de una lámpara de techo alimentada no por la red, sino por el sistema de energía limpia y compacta de Henry. Un recordatorio constante de que la luz podía venir incluso después de los momentos más oscuros. El propio Henry Blackwood no había desaparecido después de su dramática reaparición. Aunque frágil con la edad, su alta figura ligeramente encorvada ahora, pasaba muchos días guiando a Jack a través de las complejidades de convertir la invención en práctica. Llevaba viejas chaquetas de tweed y botas resistentes, su cabello plateado peinado con meticuloso cuidado, y aunque su rostro estaba surcado de arrugas,
Sus ojos gris acero permanecían brillantes y calculadores. Henry había encontrado una alegría tranquila en la mentoría, viendo cómo Jack y Ranger asumían la responsabilidad que él había llevado solo durante décadas. Nuevas caras se unieron a sus esfuerzos. Estaba Emily Carter, una joven ingeniera eléctrica de Spokane, con cabello rubio rizado a menudo recogido en un moño desordenado, pecas en la nariz y un comportamiento práctico y sin rodeos. Una vez trabajó para una empresa de servicios públicos corporativa, pero se desilusionó cuando sus diseños para energía asequible fueron archivados en favor de proyectos impulsados por ganancias. Conocer a Jack había reavivado su creencia en el propósito. Ahora pasaba largas noches en el laboratorio soldando, probando y refinando. Su optimismo era contagioso y rápidamente se convirtió en la columna vertebral técnica de la fundación. Luego estaba Miguel Torres, un carpintero local de unos 50 años, robusto con cabello oscuro, vetas blancas y manos callosas endurecidas por décadas de trabajo. Tenía una risa cálida y un espíritu generoso, conocido en la ciudad por arreglar porches y tejados para viudas sin cobrar un céntimo. Cuando oyó hablar de la misión de Jack, se ofreció sin dudarlo, organizando cuadrillas de jóvenes operarios para ayudar a construir cobertizos, instalar unidades y capacitar a otros. La ampliación trasera de la cabaña se convirtió en un taller, zumbando con serrín y soldadura, mientras que un segundo edificio anexo sirvió como oficina de la fundación. Los 9 millones de dólares que Henry había depositado en fideicomiso les permitieron fabricar el primer lote de unidades compactas de energía limpia. Para la primavera, las instalaciones habían comenzado en pequeños focos del condado de Spokane, parques de caravanas, refugios de iglesias y hogares en el extremo más alejado de la ciudad, donde los residentes a menudo tenían que elegir entre pagar la calefacción o la comida. La primera vez que Jack vio a una pareja de ancianos encender una lámpara alimentada completamente por la invención de Henry, sintió que algo cambiaba dentro de él. La mujer, la señora Fletcher, delgada y encorvada con cabello blanco recogido en un moño, lloró suavemente al ver su cocina iluminada sin el zumbido de un generador. Primera vez en 20 años que puedo leer mi Biblia sin una vela, dijo. Ranger apoyó la cabeza en su rodilla como si entendiera el peso del momento. La noticia se extendió rápidamente. Llegaron solicitudes de barrios en dificultades, y aunque Jack sabía que no podían salvar a todos a la vez, la fundación comenzó a trazar un plan cuidadoso. Pequeño, constante, sostenible. Henry insistió en la cautela. La revolución, les recordó, no siempre es ruidosa. A veces comienza como un susurro. Las noches eran el momento que Jack más atesoraba. Después de largos días de transportar equipo, reunirse con familias y dirigir cuadrillas, se sentaba en el porche reconstruido con Ranger a sus pies. El aire olía a pino y tierra fresca. Henry a menudo se unía con un termo de té, y Emily traía sus últimos bocetos. A veces hablaban del futuro, expandiéndose más allá de Spokane, llegando a reservas o incluso a pueblos remotos en Alaska. Otras veces hablaban del pasado, la risa de Sarah, los días traviesos de cachorro de Ranger, los años de soledad de Henry. Jack había crecido en su papel de líder. Ya no era el hombre que aferraba el anillo de Sarah con desesperación. Ahora lo llevaba en una cadena alrededor del cuello, no como una reliquia de dolor, sino como un símbolo de promesa. Le había prometido una vez que no se rendiría, y aunque ella se había ido, él finalmente estaba cumpliendo esa promesa. El clímax de esos 6 meses llegó una noche templada cuando la fundación celebró su 10ª instalación exitosa. Las familias se reunieron en el claro fuera de la cabaña, los niños persiguiendo a Ranger bajo linternas alimentadas por los propios dispositivos de energía limpia. Miguel asó carne sobre un fuego abierto. Emily instaló una exhibición para explicar cómo funcionaban los dispositivos. Y Henry dio un breve discurso, su voz firme a pesar de su edad. Declaró que la luz que brillaba desde esos dispositivos era más que energía. Era la prueba de que el conocimiento, cuando se ponía en las manos adecuadas, podía sanar comunidades en lugar de explotarlas. Mientras la risa llenaba la noche y las luces brillaban en las ventanas de todo el claro, Jack se agachó junto a Ranger,
acariciándole las orejas. Ranger se apoyó en él, con los ojos ambarinos brillando a la luz del fuego. Jack susurró, con la voz ronca de gratitud silenciosa. Encontramos nuestro hogar, chico, y gracias a ti, muchos otros hogares también están iluminados. Ranger golpeó la cola una vez, firme y contento, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. El viaje que había comenzado con $90 arrugados y desesperación se había desplegado en algo mucho mayor de lo que Jack podría haber imaginado. La cabaña ya no era solo un refugio, era un faro. Ranger ya no era solo su perro, era el corazón de un movimiento. Y Jack mismo ya no era solo un soldado roto, era un constructor, un guardián, un hombre que había convertido la pérdida en luz. Al final, el viaje de Jack y Ranger nos recuerda que incluso cuando la vida se siente rota y desesperanzada, siempre hay una oportunidad para que la luz irrumpa. Lo que comenzó como $90 y desesperación se convirtió en un hogar lleno de calidez, propósito y esperanza para muchos otros. Algunos lo llaman coincidencia, otros lo llaman destino, pero muchos de nosotros sabemos que es un milagro silencioso. El tipo de bendición que solo proviene de Dios cuando elegimos no rendirnos. Cada día enfrentamos luchas que nos hacen preguntarnos si podemos seguir adelante. Sin embargo, al igual que Jack se aferra a su último ápice de fe, Dios puede convertir nuestros pasos más pequeños en el comienzo de algo extraordinario. A veces sus milagros llegan a través de las personas, a veces a través de compañeros leales como Ranger, y a veces a través del coraje de dar un paso más cuando el camino por delante parece oscuro. Si esta historia conmovió tu corazón, tómate un momento para compartirla con otros que puedan necesitar un recordatorio de que no están solos. Deja un comentario abajo y escribe amén si crees que Dios todavía obra milagros en nuestras vidas hoy. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia de esperanza, fe y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que siempre encuentres luz en los momentos en que la vida parezca más difícil.